Ok, bueno, aquí vamos a empezar a hablar acerca del linfoma. Bueno, esta pues nos dice que eh, cuando por diversas causas que van a afectar esta patología, va a haber una proliferación maligna de las células del sistema linfático. Este, Aquí pues estamos hablando de los linfocitos, ¿no? Estos pues va a haber estímulos químicos u otros que van a empezar esta proliferación maligna de las células, ¿no? Y por tanto, pues se va a formar nuevos, bueno, a producir signos y síntomas específicos de la enfermedad. Aquí, pues, bueno, el sistema linfático, pues, conforma lo que es los ganglios linfáticos, el sistema inmune, pues, está formado por ganglios linfáticos, vasos, médula ósea, el hígado. Estos, pues, se van a ver afectados en esta patología, ¿no? Mm, Entonces, pues vamos a ver que el linfoma, nosotros sabemos que por el torrente linfático, el sistema linfático, pues va a, este, a correr toda esa linfa. Eh, Esa linfa, pues nosotros sabemos que es el líquido que va a llevar los nutrientes, los leucocitos y desechos del sistema linfoide, ¿no? Eh, por todo el cuerpo, por toda esa red verde que comúnmente la conocemos, ¿no? Entonces, cuando los linfocitos se multiplican de modo anómalo o se mueren cuando deberían, o no se mueren cuando deberían, pues los ganglios u otros órganos terceros o mismos órganos del sistema linfático, pues pueden sufrir un linfoma, ¿no? Entonces, nosotros dice que, no, igual aquí no nos hace como que nos orienta que los linfomas no son contagiosos, tampoco se heredan genéticamente, eso pues no hay que decir, ¿no? Sino que esto se debe a que igual pues se sabe que las personas con un déficit del sistema inmunológico pues son predisponentes a esta patología, ¿no? Igual su origen no se sabe, es diverso, es desconocido. Y bueno, eh, la lectura nos marca, pues, que nos dice que hay muchos tipos de linfoma, ¿no? Y pues, eh, su clasificación, pues, depende del origen, de sus características y su localización, ¿no? Pero, pues, aquí, pues, hicimos un esquema donde se clasifican en de Hodgkin y no Hodgkin. El Hodgkin, pues, nosotros sabemos que es menos frecuente, no daña tanto, pues, no se ve muy afectado en la población, ¿no? Entonces, se caracteriza por la presencia de un tumor, de una célula tumoral anómala, ¿no? Y pues esta va a afectar más frecuentemente al cuello y a la parte anterior del pecho. Y pues va a afectar a personas jóvenes. Mientras que el linfoma de no Hodgkin, pues esta pues la literatura nos menciona que es más diversa, ¿no? Hay más cantidad, ¿no? Pero pues aquí pues lo clasifica en dos tipos, ¿no? El primer grupo y segundo grupo. En el primer grupo, pues se va a caracterizar porque es como que menos invasivo, no va a afectar tanto, ¿no? No es tan peligroso, por decirlo así, es poco inactivo. Mientras que el segundo grupo, pues aquí ya es más como que más peligroso, ¿no? Para el cuerpo humano y es más dolente, más activo. Entonces, el primer grupo, aquí no dice que las células tumorales se van a dividir y multiplicar lentamente. Y el diagnóstico a veces es difícil, ¿no? Dice que ya, ya cuando uno se da cuenta que la persona tiene linfoma o uno formula el diagnóstico como tal, pues esta enfermedad pues ya está muy como que irrigada, muy extendida. Eh, el segundo grupo, pues ya es más agresivo, dijimos, ¿no? Entonces, aquí la división la división y la multiplicación de las células tumorales es más veloz, más rápido. Dice que la terapia tiene muy buena respuesta y el
puede que hasta incluso llegue a curar al enfermo, ¿no? Ok. Las manifestaciones clínicas, aquí lo principal o el síntoma principal de la enfermedad, pues va a ser un crecimiento de un ganglio linfático, ¿no? O una adenopatía. Eh, el paciente, pues solo lo va a notar cuando aparece en lugares externos, ¿no? Por ejemplo, en el cuello, en las axilas o incluso en la ingle, como lo menciona la literatura. Pues dice que igual nos menciona que no es, no va a crecer de forma rápida, ¿no? Es como que lento, poco a poco. Y también es como que no es, es indoloro. Entonces, el tener un linfoma no quiere decir que, digo, tener una adenopatía o un incremento del ganglio linfático no quiere decir que el paciente tenga linfoma. Este, hay muchas enfermedades que igual provocan un incremento del ganglio linfático, ¿no? Puede que sea una infección, por ejemplo. Entonces, pues para comprobar o corroborar que efectivamente sea esta patología, el paciente pues tiene que ir con el doctor para que sea diagnosticado como tal. Otros síntomas, eh, pues son sudores nocturnos, fiebre, pérdida de peso, cansancio, tos, diarrea y picor persistente en el cuerpo. El diagnóstico pues se realiza a través de la biopsia, es una extracción del ganglio afectado. Mm, igual aquí nos recomiendan que bueno, la extracción de esta no va a conllevar tantos, molestias. Eh, y más si el ganglio no es interno, es cuando si el ganglio es externo, pues es menos doloroso, ¿no? Eh, en muchas ocasiones, pues, bueno, a veces, pues, lo que se recomienda más es examinar lo que es el ganglio, un órgano del sistema linfoide, linfático, un órgano interno. ¿Por qué? Porque a veces estos en los externos, pues no son tan confiables, por decirlo así. Mm, igual manera, además nos recalca que esta biopsia es muy, como que muy eficaz ante el diagnóstico de esta patología, ¿no? Em, el estudio de extensión. ¿Qué se refiere con extensión del linfoma? Como sabemos, pues pues, se puede irrigar a otros órganos, ¿no? Entonces, pues lo que se realiza es este estudio para ver qué tan extenso está la enfermedad, ¿no? Entonces, para que esto pues sea un diagnóstico eficaz, lo que el médico o el personal quien realice esta exploración tiene que guiarse en cuanto a la historia clínica, exploración física detallada, un hemograma, eh, análisis de sangre, el análisis de sangre o el TAC del cuello, del cuello, tórax, abdomen y la pelvis, como vimos que, por ejemplo, el no Hodgkin, pues de Hodgkin, perdón, que puede afectar más lo de acá. Entonces, pues es así como se trata. En cuanto al tratamiento, el seguimiento sin tratamiento. Una vez que sabemos, igual, una vez que se sabe cuál es la causa de la patología, eh, o qué tan extendido está, y además el tipo de linfoma exacto, pues lo que el médico, pues es lo que sigue, pues es el tratamiento, ¿no? Entonces, durante este periodo, pues tiene que realizar controles como toda patología, tiene que ir con un control para seguir, para ver este, la, el- la extensión de la patología, ¿no? Entonces, tenemos como primer punto el seguimiento sin tratamiento. Si el linfoma no presenta síntomas, avanza lentamente, eh, pues no requiere tratamiento. Mm, hasta que ya lleguen a aparecer los síntomas, ¿no? Eh,
Entonces, de igual manera se recomienda que, que vayan a, a las consultas, como es su nombre, seguimiento sin tratamiento. No va a haber un tratamiento farmacológico como tal, ¿no? U otro tipo de tratamiento, sino que el tratamiento pues es simplemente con consultas para ver el grado de la invasión, ¿no? Para que de esta manera pues el paciente pueda tener una buena, una buena vida, ¿no? Por decirlo así. La quimioterapia, pues, esta pues consiste en la administrar fármacos, ¿no? Con la finalidad de, este, de, de destruir las células que estén causando esto, ¿no? Las células tumorales. Em, y también la radioterapia, pues, consiste en administrar estas energía radiaciones de alta energía, ¿no? Y anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales, pues, lo que hacen es, eh, bueno, son como proteínas, menciona la literatura, proteínas que van a atacar van contra las proteínas de la superficie de las células tumorales, ¿no? Se pueden decir como antígenos, pues. Entonces, el tratamiento bueno, el tipo que más se ocupa aquí es la rituximab. Ajá. Y el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Ok, vamos a hablar aquí del mieloma como tal, del mieloma múltiple. Y ya este es el último tema que vamos a ver. Entonces, nosotros en el hueso, pues vamos a tener unas células plasmáticas, se llaman células plasmáticas, que, que cuando son de manera anormales, pues en la médula ósea, estas células pues son cancerosas, no, las células cancerosas pues no se van a morir y se van a desarrollar anormalmente y pues estas se van a acumular, ¿no? Lo que va a producir una fatiga, una incapacidad para combatir infecciones. Mm, Además, pues hay una producción de anticuerpos anormales inútiles, no van a servir para nada. Y estas proteínas monoclonales pues van a dañar van a producir un daño renal, ¿no? Que más a continuación se va a ir explicando como que detalladamente de cómo es que se da esta patología, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el mieloma pues igual es un tumor o un tumor del sistema linfático de igual manera. Esta, bueno, consiste en la proliferación de las células plasmáticas, estas células que vemos aquí. Eh, y pues estas son encargadas de producir anticuerpos que van a defender el organismo cuando hay unas infecciones, ¿no? O unos microorganismos. Eh, Estas células plasmáticas la vamos a encontrar en la médula ósea en pequeñas partes. Pero, ¿qué pasa si se produce de manera como descontrolada, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es irse acá ah, al tejido óseo y lo que van a provocar es unos agujeritos. Estos agujeritos nosotros los vamos a llamar lesiones osteolíticas. Y es por eso que a veces se presentan lo que son unos dolores, ¿no? Que más adelante pues se van a ir mencionando también. Em, entonces, pues dice que en el mieloma múltiple, una familia de células se convierte en tumor. Y esta pues se acumula, si se llega a acumular aquí en esta médula ósea, y además produce continuamente una paraproteína o componente monoclonal, también monoclonal, decía la literatura. Este anticuerpo, pues ya sabemos que la paraproteína, eh, lo podemos detectar en el suero o en la orina del paciente, ¿no? Los síntomas. En cuanto a los síntomas, pues nosotros vamos a tener dolor en los huesos. ¿Por qué? Eh, Porque como vimos, las lesiones osteolíticas, eh, pues van a producir esos, ¿cómo se les dice? Bueno, esos agujeritos, ¿cómo se les dice?
esos agujeritos, pues que van a producir el dolor, ¿no? Y pues a veces lo podemos, por ejemplo, cuando hay un golpe o una fractura del hueso, pues, ¿por qué se la fractura? Porque hay lesiones, ¿no? Y pues al ver espacios pequeñitos, pues es más fácil bueno, cuando el hueso está más como que agujereado, pues, bueno, está agujereado, pues es más fácil para el hueso quebrarse, ¿no? Y es por eso que se da esto de los dolores de huesos. O incluso cuando no hay un golpe fuerte, simplemente se da así, y ya pues van los dolores. Y también puede afectar cualquier parte del organismo, ¿no? Cualquier hueso. Y pues, por ejemplo, en las extremidades, en las vértebras, pelvis, incluso en el tórax, ¿no? La literatura nos mencionaba que por ejemplo, cuando hay un aplastamiento de estos órganos, por ejemplo, de la vértebra, va a crear pues como ahí está pasando la médula espinal, pues cuando hay como que mm, como que ese aplastamiento que ya mencionamos, pues va a comprimir pues la médula y por ende pues vamos a tener ese dolor intenso, ¿no? Y además pues nos va a dar, vamos a estar ante una dificultad para mover las piernas. De igual manera pues vamos a perder el apetito, el cansancio. Y como ya dijimos anteriormente, hay un daño renal, ¿no? Eh, la paraproteína, pues esta pues se va mm, a expulsar mediante la, la orina, por ende pues va a estar en los riñones, ¿no? Y pues si la encontramos ahí de forma excesiva, pues o incluso cuando estando ahí la encontramos, pues va a producir una insuficiencia renal, lo cual se va a manifestar con cansancio, oliguria, hinchazón generalizada en los tobillos o la cara. El diagnóstico. El diagnóstico pues se va a hacer a partir de los síntomas que presenta el paciente, ¿no? Y además pues lo vamos a como que a confirmar de igual manera mediante análisis de sangre o de orina, porque dijimos que se pueden encontrar en este lugar. Eh, de igual manera pues se puede hacer estudios de la médula ósea por aspirado. Vamos a encontrar dos tipos de células de mieloma múltiple, dos tipos principales. Va a ser un mieloma asintomático y el otro va a ser sintomático. El asintomático, pues como su nombre lo dice, no va a haber síntomas, pero pues solo va a avanzar en pequeño porcentaje, muy poco, no se va a ver como que tan afectado, ¿no? Mientras, además, pues no se va a descubrir porque sí, sino que porque uno dice, ay, no tienes mieloma, no. Sino que se va a descubrir porque se va mediante un análisis de sangre, hecho igual por otros motivos como las otras patologías que ya vimos, sino que es por lo regular siempre por otra causa, ¿no? Porque voy al doctor y me hago un análisis, pues apareció. El mieloma sintomático, pues aquí sí ya aparecen síntomas, ¿no? Este es difícil de curar, perdón, y nos menciona la literatura que es el más común. La enfermedad se alarga durante 5 a 15 años y pues por ende, pues esta enfermedad es más agresiva y tiene un pronóstico peor, perdón. El tratamiento, pues nos dice la literatura que en los casos, como vimos del mieloma asintomático, pues no hay tantos signos y síntomas y pues por eso pues no es necesario un tratamiento como tal, solo pues igual con análisis, con controles médicos, con las citas que se le indican al paciente, pues tiene que ir para ver el avance, ¿no? Y pues de ahí es cuando pues se le hace un tratamiento farmacológico de otro tipo. En los casos del mieloma sintomático, pues es necesario tratarlo cuanto antes, ¿no? Para que no se expanda la patología. Entonces, esta consiste en una quimioterapia, como vemos, esto es de cajón para cualquiera de estas patologías.
Lo que hace, pues vemos que es la proliferación va a como que evitar o parar la proliferación de las células plasmáticas. Y de igual manera tenemos al corticoide, solo con pues se puede tratar solo o con otros fármacos. La radioterapia lo que va a hacer es controlar el dolor mencionado en la literatura, y la plasmaféresis, pues va a reducir el exceso de paraproteína, ¿no?, que hay en el cuerpo. Y bueno, llegamos a la parte del tratamiento y las complicaciones y cómo se puede prevenir. Yo hice este cuadro pues para hacer un poco más como que dinámico, por decirlo así, para que no se vea tan simple. Y pues lo resumí en este pequeño cuadro. Tenemos las complicaciones óseas, pues como vimos hay un aplastamiento vertebral, ¿no?, por estas lesiones osteolíticas. Entonces, lo que nos da la literatura es una prevención. Esto, pues, hay que mantener una actividad física no tan brusca, sino que suave. Pero, pues, tampoco hay que aplicar el sedentarismo, ¿no? Entonces, pues, igual nos recomiendan no recostarse por un largo tiempo. El tratamiento es con bifosfonato, nos dice. Pues el bifosfonato lo que hace es prevenir la pérdida de hueso, ¿no? Y de igual manera tomar calcio y vitamina D. Este tipo de ósea, pues, de complicaciones óseas, pues nos dice que es muy, es un poco difícil de curar, ¿no? De igual manera las neurológicas. Cuando se presenta una complicación neurológica, esto pues se da porque hay una compresión de la médula espinal, ¿no? Y pues a haber un dolor muy fuerte. Entonces, pues lo que nos menciona la literatura y nos recomienda, pues, es que se lleve al paciente rápido, muy rápido, ¿no?, pues, para tratar esta patología. En cuanto a la hipercalcemia, vamos eh, mm, debido a una destrucción continua del hueso, pues se va a presentar esta complicación, ¿no? Entonces vamos a tener una buena hidratación y terapia continua con fosfonatos. Para aliviar el dolor, pues nos recomienda que, pues, aplicar o prescribir medicamentos analgésicos y la radioterapia en casos más graves, ¿no? Pues el dolor, pues se da porque hay por lesiones osteolíticas, y la insuficiencia renal, de igual manera por la paraproteína. Lo que nos hace mención aquí, pues debemos tener muy en cuenta que para evitar esto, pues es el consumo de líquido, ¿no? Consumo suficiente. Y pues y esto sería todo de mi parte en cuanto a las complicaciones, a las enfermedades hematológicas que las afectan, ¿no? Las cuatro, para el estudio académico. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.